Bueno, pues vamos a comenzar con el seminario del panel solar fotovoltaico. De acuerdo, en principio hoy lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, decir en qué consiste el panel solar fotovoltaico y su principio de funcionamiento. De acuerdo, luego veremos uno que tengo aquí, que también tenéis disponibles en las delegaciones, y haremos unas medidas básicas para ver cómo se realizaría. De acuerdo, como siempre, lo primero de todo, nos marcaremos unos objetivos, ¿vale? Que tienen que verse cumplidos al final del mismo, que será ver el efecto fotovoltaico, unos pequeños apuntes teóricos de en qué funciona, de en qué consiste, ver los diferentes tipos de células que tenemos, los diferentes tipos de paneles solares, y analizaremos alguna hoja de características para que sepamos cuáles son las principales características a las que debemos de prestar atención. ¿De acuerdo? En primer lugar, pues el efecto fotovoltaico, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en el aprovechamiento de la energía solar. ¿De acuerdo? Cuando la energía solar incide sobre el panel solar que tenemos aquí, empezamos a generar electricidad, a generar, por ende, a generar potencia. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona? Bueno, pues los fotones de la luz solar inciden sobre el material del panel solar fotovoltaico, que normalmente lo más habitual es que sea silicio, que es un semiconductor. ¿De acuerdo? Esta energía aportada al semiconductor provoca que los electrones se pongan en movimiento y se genere una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Como sabéis, existen tres tipos de materiales, que es semiconductor, conductor y aislante. ¿Por qué usamos el material semiconductor? Bueno, pues porque es la diferencia entre unos y otros es el número de electrones que tienen en su capa exterior, y por lo tanto que podemos utilizar para generar corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, el material aislante sería habría que aplicar demasiada energía para poder producir corriente eléctrica. En el caso de los metales, están siempre en movimiento estos electrones, por lo que es muy difícil de controlar la generación de electricidad. Y en el caso del silicio, que es un material semiconductor, hay que aplicar un nivel de energía controlable, y así podemos controlar mucho mejor el fenómeno. ¿De acuerdo? Usamos silicio porque nos ofrece unas buenas condiciones y porque es muy abundante en la Tierra. ¿De acuerdo? Aparte, el silicio, aparte de cómo podemos, con una energía aceptable, provocar el movimiento de electrones y la corriente eléctrica, normalmente en los paneles solares fotovoltaicos se les aplica un proceso de dopado. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste este sistema de dopado? En añadir al silicio tanto boro como plomo. ¿De acuerdo? No, perdón, tanto boro como dos materiales más, no recuerdo ahora mismo, fósforo, perdón, tanto boro como fósforo, no me salía. Así provocamos que haga falta menos energía para provocar corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Las células fotovoltaicas, cada una de las células que conforman el panel son diodos de tipo NP, que esto es lo que nos facilita la circulación de electrones. ¿De acuerdo? Sobre todo, existen dos tipos de paneles fotovoltaicos en el mercado. ¿De acuerdo? Tanto el monocristalino como el policristalino. El monocristalino sale de un solo cristal de silicio, ¿de acuerdo? Que se va cortando y vamos sacando las células de un espesor de 3-4 milímetros. El problema de la creación de estos paneles es que mediante el proceso de obtención se desperdicia mucho material, ¿de acuerdo? En torno al 40-50% de ese material se desperdicia. Y en el caso de estos paneles, los policristalinos, experimentalmente en un laboratorio se ha llegado a obtener un rendimiento del 24,7%. ¿De acuerdo? Aunque luego en la práctica es menor este rendimiento. Y en el caso de los paneles policristalinos, pues su utilización constituye una estrategia de abaratamiento de costes. ¿De acuerdo? Se empezaron a crear para intentar que el panel fotovoltaico fuera más económico. ¿Qué ocurre? Que también es menos eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí está un poco el juego de cuáles son mejores y cuáles ofrecen mejores condiciones. ¿De acuerdo? Si nos encontramos un panel solar fotovoltaico, la manera de saber si es policristalino o monocristalino lo podemos ver a simple vista. ¿De acuerdo? En el caso de monocristalino, si os dais cuenta, entre las células se generan unos rombos. ¿De acuerdo? Debido a que en cada célula de monocristalino, digamos que se recorta un poquito por los lados, ¿de acuerdo? Por las puntas del cuadrado.
Por lo tanto, si vemos un panel en el que la separación entre células son rombos, es romboide, será un panel monocristalino, ¿de acuerdo? En el caso del policristalino, vemos que las separaciones son simplemente líneas blancas, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos más de cerca, pero bueno, así podemos diferenciar lo que sería un panel fotovoltaico monocristalino de uno policristalino. Aparte de estas dos tecnologías para crear paneles solares, hay otras tecnologías, ¿de acuerdo? Como sería la de lámina delgada y silicio amorfo, que digamos que es una mejora respecto del policristalino, y luego ya con otros materiales como sería arseniuro de galio o teleruro de cadmio, ¿de acuerdo? Pero bueno, las más conocidas son las otras dos. Si queréis más información sobre esto, lo tenéis en el temario o podéis preguntar al profesor. De acuerdo, una vez visto estos dos tipos de paneles, bueno, ¿de qué se conforma un panel solar fotovoltaico? Pues se conforma sobre todo de células de este estilo. ¿De acuerdo? Estas células nos pueden ofrecer aproximadamente una tensión de unos 0,6 voltios cada una y como máximo podemos sacar de ella unos 3 vatios de potencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder sacar una potencia mayor y una tensión mayor, lo que tenemos que hacer es asociarlos en serie dentro del panel. ¿De acuerdo? Bueno, luego en el panel fotovoltaico veremos cómo están asociados. ¿De acuerdo? Cada una de las células, que sería esta por ejemplo, esta sería todavía sin terminar. Para poder sacar los electrones en movimiento de estas células, se les aplica una malla de metalización frontal, ¿de acuerdo? Que sería estas líneas que veis horizontales. Esto es lo que favorece que los electrones salgan y luego cuando los conectemos en serie unas células con las otras, pues lo haremos a través de estos conductores metálicos. ¿De acuerdo? Esta malla de metalización es imprescindible para poder provocar una buena corriente eléctrica. Pero claro, cada una de estas líneas lo que está restando es área de superficie de captación del panel solar fotovoltaico. Por lo tanto, estamos minorizando su rendimiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en un principio la lógica nos diría que esta malla de metalización, cada línea tiene que ser lo más estrecha posible. ¿Qué ocurre si son demasiado estrechas? Que por aquí tiene que circular corriente. En todo conductor que circula corriente hay unas pérdidas. ¿De acuerdo? Entonces, si estas filas de metal para sacar los electrones son demasiado finas, podríamos incrementar peligrosamente las pérdidas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se trata de hacer un poco un ejercicio de no intentar quitar mucha área de superficie, pero que luego no haya mucha resistencia a la hora de sacar los electrones de cada una de las células. ¿De acuerdo? Normalmente cada una de estas mallas de metalización ocupa en torno al 4% de cada célula. ¿De acuerdo? A ver, un momento. Vale. Luego también aparte, la superficie de estos paneles solares fotovoltaicos, si lo viéramos microscópicamente, pues veríamos que es irregular, ¿de acuerdo? Esto se hace para aprovechar más la energía solar fotovoltaica y que si rebota, pues no rebote y la perdamos, sino que pueda rebotar e incidir de nuevo sobre el cristal y así aprovechar más la energía solar. ¿De acuerdo? Vale, más cosas, ¿vale? Ya veríamos, bueno, los paneles solares fotovoltaicos, vamos a decir que tienen unas propiedades mecánicas y unas propiedades eléctricas, ¿de acuerdo? Las propiedades mecánicas las podemos ver en esta figura. Tendremos siempre las células solares, ¿de acuerdo? Que ya hemos hablado, las conexiones eléctricas entre las células solares, una cubierta para el vidrio templado, ¿vale? Para proteger las células, un marco de aluminio que protegerá también todo el panel, la conexión externa, ¿de acuerdo? De toda esta unión de células, pues lo que haremos es sacar un polo positivo y un polo negativo para poder conectar con otros paneles, ¿de acuerdo? Tendrá una protección posterior, dentro del propio panel tiene un encapsulante, ¿de acuerdo? Que protege las células y luego aparte un taladro de fijación que nos puede valer pues para fijar el panel, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora este panel que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Voy a acercar la cámara. A ver, un momento. A ver.
En vuestras pantallas, abajo a la derecha, tenéis diferentes posibilidades para ver o bien la presentación más grande o bien el vídeo más grande, ¿de acuerdo? Si elegís la opción de Meeting, podréis ver la pantalla en mayor tamaño, la cámara, digamos, en mayor tamaño, que como ahora vamos a ver el panel solar fotovoltaico, os vendrá bien. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, a ver. Vale, si os dais cuenta, aquí cada una de estos cortes, ¿de acuerdo? Aquí está dividido. Aquí hay una línea blanca que divide las células, aquí otra y aquí otra, ¿de acuerdo? Estas rayas que veis, que no se apreciará que son parecidas, son los contactos metálicos, ¿de acuerdo? Que nos sirve para conectar unas células con otras. Vale, entonces aquí podemos ver que esto sería una célula, ¿de acuerdo? Una célula fotovoltaica, hasta aquí, perdón, de las que hemos dicho que nos pueden dar unos 0,6 voltios y unos 3 vatios de potencia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos ver que tendríamos en este panel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 células, ¿de acuerdo? A lo alto del panel, digamos. Y a lo ancho vemos que tenemos aquí una separación, 2 separaciones y 3 separaciones, por lo tanto tendríamos 4 células a lo ancho, ¿de acuerdo? Lo voy a poner de cerca, ¿vale? Para que veáis esta diferenciación que os he comentado. Esto es la separación entre células, ¿de acuerdo? Y luego cada célula está unida entre sí por 3 mallas metálicas, ¿de acuerdo? Que serían estas 3, que es lo que sería la conexión serie. ¿De acuerdo? Si no lo veis o queréis hacer alguna pregunta, me cortáis por el chat, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos 9 células así y 4 así. Por lo tanto, en total tendríamos 36 células fotovoltaicas. La conexión en serie, a ver, os lo voy a acercar otra vez un momentín. Si veis, cada una de estas células tienen un montón de pequeñas rayas horizontales, que es la malla de metalización que hemos hablado para poder aprovechar, para poder sacar la corriente eléctrica y facilitarla. ¿De acuerdo? Efectivamente, Manuel Jesús, este sería policristalino, porque podéis ver que aquí en la separación no se ven rombos, sino que son completamente líneas horizontales y ortogonales. ¿De acuerdo? La conexión serie para conectar cada una de las células son estos 3 enlaces metálicos. ¿De acuerdo? Mediante estos 3 enlaces metálicos se conectan estas 9 células de aquí. A ver, si os fijáis, aquí vienen estas 3, aquí se unen mediante este enlace metálico y enganchan con las 9 células de al lado, ¿de acuerdo? Que van por aquí, las 3 conexiones se vuelven a unir en la parte final y vuelven a enganchar con las células de al lado. A ver, que no se ve. Aquí, ¿de acuerdo? A ver, estas 3 conexiones irían por aquí y aquí enlazan en serie con las siguientes, ¿de acuerdo? Estas 3 conexiones de aquí y ya por último la última fila, ¿de acuerdo? Por lo tanto serían 36 células conectadas en serie, ¿de acuerdo? 36 células conectadas en serie. Si hemos dicho antes que cada célula nos puede dar aproximadamente 0,6 voltios, aproximadamente la tensión de este panel deberían de ser unos 21,6 voltios, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. Por lo tanto, en este caso tendremos los strings en esta dirección y en la parte de atrás podemos ver que las conexiones estarían sacadas a través de esta caja de conexiones. Esta caja de conexiones tiene que ser siempre completamente estanca, ¿de acuerdo? Para que no pueda estropearse el panel. Y aquí tendríamos un cable rojo y un cable negro, que serían el polo positivo y el polo negativo, ¿de acuerdo? A través de estas conexiones uniríamos en serie o en paralelo con otros paneles, ¿de acuerdo? Bueno, luego podemos ver la cubierta, en este caso de aluminio, y respecto del interior, en este caso no podemos ver mucho más, ¿de acuerdo? Pregunta José Luis que
si se aprecia la malla metálica que une las conexiones en serie. A ver, lo que pasa es que igual no se ve demasiado bien, ¿de acuerdo? Voy a acercarlo lo máximo posible. Vale, aquí, ¿de acuerdo? Esto sería una célula fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y estas tres conexiones son las que conectan con la siguiente en serie, ¿de acuerdo? En la siguiente en serie también. Lo que pasa es que no se diferencia mucho la separación de la célula, que digamos que es una línea blanca, con los enlaces metálicos, que son plateados, que conectan cada una de ellas en serie. ¿De acuerdo? No sé si aquí al acercarlo más podéis ver la diferencia. ¿De acuerdo? Estos serían los enlaces metálicos que conectan las células en serie y esto la separación de cada una de las células. ¿De acuerdo? Y luego, como os he dicho, pues aquí es donde enlazan estas tres conexiones de cada columna de células y se enganchan en serie con las siguientes. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que al ser una separación blanca y otra separación plateada, aquí en la imagen no se aprecia demasiado. ¿De acuerdo? Esto respecto de las propiedades mecánicas que podemos ver. Luego tenemos también las propiedades eléctricas, ¿de acuerdo? Bueno, las propiedades eléctricas. ¿Cuáles son las propiedades eléctricas que debemos destacar en un panel solar fotovoltaico? Bueno, pues la corriente de cortocircuito, el voltaje a circuito abierto, la corriente I a un determinado voltaje V, ¿de acuerdo? Y la potencia máxima. ¿Qué podemos decir de cada una de estas? Bueno, pues la corriente de cortocircuito va a ser la máxima intensidad que podemos obtener del panel solar en unas determinadas condiciones. ¿De acuerdo? En cortocircuito no es como va a trabajar habitualmente, sino que va a trabajar con carga. Pero en caso de que se produciera un cortocircuito, esta sería la mayor intensidad que nos daría el panel. ¿De acuerdo? Cuando la intensidad es máxima, no se da la intensidad de cortocircuito, tenemos una tensión a circuito abierto que sería prácticamente nula. ¿De acuerdo? El voltaje a circuito abierto, bueno, pues se nos da al revés, ¿de acuerdo? Cuando medimos con una resistencia infinita. ¿De acuerdo? En este caso la intensidad sería prácticamente cero y esto será la tensión máxima que nos podría dar el panel. ¿De acuerdo? Luego, cada panel, lo veremos ahora a continuación, nos dan una curva de trabajo. ¿De acuerdo? Que sería esta. Entonces, el panel siempre va a trabajar en un punto de esta curva. Y a una intensidad dada, aquí tenemos representada la intensidad y aquí la tensión, bueno, pues a una intensidad siempre le corresponderá un voltaje. ¿De acuerdo? Pues si estamos trabajando en este punto, tendremos esta intensidad y esta tensión. El panel siempre trabajará en un punto de esta curva. ¿De acuerdo? Y por último la potencia máxima. ¿De acuerdo? La potencia máxima se dará entre un valor entre 0 y la intensidad de cortocircuito y un valor entre 0 y la tensión a circuito abierto. ¿De acuerdo? En esta figura que tenemos aquí, que también la tenéis en el temario, pues en este caso esta sería la curva de trabajo. ¿De acuerdo? El punto B representa el punto de máxima potencia, al que corresponderá una intensidad máxima y una tensión máxima. ¿De acuerdo? En este caso, en este punto de máxima potencia, este rectángulo que forma siempre será el de mayor área que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Y este punto A representa un punto cualquiera de trabajo del panel solar fotovoltaico. ¿De acuerdo? Pues en este punto A tendríamos esta intensidad y esta tensión. El área de trabajo de un punto cualquiera que no sea el B siempre será inferior a este área. ¿De acuerdo? Más características eléctricas, bueno, pues la eficiencia o rendimiento del panel, que será la relación entre la energía que llega al panel y la que podemos aprovechar para producir electricidad, será siempre inferior a 1, y el factor de forma, ¿de acuerdo? Que es un concepto teórico de medir esta curva definida por el panel.
¿De acuerdo? ¿Cómo calculamos este factor de forma? Pues será la potencia máxima, es decir, la intensidad máxima por la tensión máxima, partido por el producto de la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto. Es decir, en este caso sería potencia máxima e intensidad máxima, es decir, sería esta superficie dividida por la que forma la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto, ¿de acuerdo? Dividido por esta de aquí. De acuerdo, bueno, si nos acercamos, bueno, luego lo veremos en el panel, de acuerdo, siempre en el panel por la parte de atrás, aparte de tener su hoja de características, pues en la parte de atrás nos darán las condiciones, las características eléctricas que hemos comentado, de acuerdo. En los paneles solares fotovoltaicos siempre nos dan estas características para unas condiciones estándar de medida. ¿De acuerdo? Es decir, nos darán los valores de tensión e intensidad, suponiendo una intensidad radiante de 1000 vatios partido por metro cuadrado, una temperatura de trabajo de la célula fotovoltaica de 25 grados centígrados y una densidad de masa de aire de 1,5 AM. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta densidad de masa de aire? Bueno, digamos que es, si los rayos solares los midiéramos en una línea recta perpendicular desde el Sol hasta la Tierra, este valor sería de 1. ¿De acuerdo? La mayoría del tiempo los rayos solares no inciden de manera perpendicular, sino que tienen cierta inclinación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se toma un valor de 1,5 AM. No se puede considerar que siempre incidan de manera perpendicular. De acuerdo, y también podemos ver, aquí nos dan una gráfica. Ponemos aquí, para un mismo panel, la curva de trabajo a diferentes intensidades, ¿de acuerdo? A la de condiciones estándar de trabajo, 1000 vatios partido por metro cuadrado, a 800 vatios partido por metro cuadrado, que es un valor más típico, y a 600 vatios partido por metro cuadrado. Bueno, pues podemos ver que conforme va disminuyendo la intensidad que incide sobre el panel, van disminuyendo también pues tanto la intensidad como la tensión a circuito abierto. ¿De acuerdo? Y también hay que tener muy en cuenta la influencia de la temperatura sobre los paneles solares fotovoltaicos. ¿De acuerdo? Sobre esto incidiremos más en otros seminarios. En esta gráfica podemos ver, por ejemplo, considerando un panel solar fotovoltaico siempre con la misma intensidad, por ejemplo 1000 vatios partido por metro cuadrado, pues si la célula fotovoltaica, trabajara a 15 grados centígrados, tendríamos que mirar esta curva, ¿de acuerdo? La más amplia, es decir, tendríamos más potencia, ya que la intensidad más o menos se mantiene constante, pero la tensión a circuito abierto es mayor cuanto menor es la temperatura de trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto menor sea la temperatura de trabajo, más potencia nos dará el panel. Cuanto más calor haga, cuanto a mayor temperatura esté trabajando la célula, obtendremos menos potencia. ¿De acuerdo? En este caso, pues bueno, esta gráfica sería para 15 grados, la siguiente para 25, 35, 45, aquí hay un pequeño error, este 25 sería 55 y a 65. ¿De acuerdo? Es decir, lo que podemos concluir es que a mayor temperatura de trabajo, menos potencia podremos obtener. De acuerdo. A ver, un momentín. Pregunta María, ¿qué significa que la célula trabaja a 15 grados? ¿Es la temperatura ambiente? No, no es la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Es la temperatura a la que estaría esta célula. ¿De acuerdo? Es decir, sería una temperatura ambiente bastante más elevada. ¿De acuerdo? Es decir, mientras el sol incide sobre el panel solar fotovoltaico, las células se van a ir calentando, ¿de acuerdo? Pero no va a coincidir con la temperatura ambiente. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto, por ejemplo, una hoja de características de un panel solar fotovoltaico. ¿De acuerdo? No es de este mismo que tenemos aquí, pero bueno, para que veáis las principales características que nos ofrecerán. ¿De acuerdo? Pues siempre nos darán. A ver un momentín. Entonces es la temperatura que incide en el panel. Más o menos. Claro, lo que incide es calor, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco, el panel lo que irá es calentándose cada vez más. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya llevemos 4 horas de sol
de radiación solar incidiendo sobre el panel, pues el panel nos dará menos potencia que al principio, ¿de acuerdo? Porque se habrá ido calentando las células y el comportamiento es diferente, ofreciéndonos menos potencia. ¿De acuerdo? Por eso es importante también, bueno, pues que las células tengan una buena capacidad, que no absorban demasiado calor, y luego la ideación del panel. ¿De acuerdo? Como os decía, aquí os he puesto una hoja de características, simplemente de ejemplo. ¿De acuerdo? Pues tenemos un estudio de la marca Astersa, me parece, una potencia nominal de 200 vatios, nos dan la eficiencia del módulo, 15,6, la corriente de máxima potencia, ¿de acuerdo? Es decir, para la potencia máxima, la tensión de máxima potencia, la intensidad sería 5,38 amperios, la tensión 37,18. La corriente de cortocircuito, es decir, la intensidad máxima, que sería 5,78, y la tensión de circuito abierto 44,96. ¿De acuerdo? La corriente de cortocircuito y la tensión de circuito abierto siempre tiene que ser mayor que la corriente del punto de máxima potencia y la tensión del punto de máxima potencia. ¿De acuerdo? Respecto de lo que comentábamos de los parámetros térmicos, del efecto de la temperatura sobre el panel, aquí podemos ver los parámetros térmicos. ¿De acuerdo? Aquí nos está diciendo coeficiente de temperatura respecto a de la intensidad de cortocircuito. ¿De acuerdo? Nos está diciendo que por cada grado aumenta un 0,08%. ¿Vale? O sea, esto en realidad lo que nos estaría diciendo, si solo miramos la intensidad, es que cuanto más calor, más produciremos. ¿Qué ocurre? Que el coeficiente de temperatura sobre la tensión a circuito abierto es de un menos 0,32%. Es decir, cada grado que aumente la célula tendremos un 0,32% menos de producción. Al ser este término bastante mayor que cómo varía la corriente, que es positivo y este es negativo, pues lo que nos sale es un balance negativo, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor temperatura, el coeficiente de temperatura sobre la potencia, a mayor temperatura, cada grado que aumente la célula solar, produciremos un 0,43% menos de potencia. ¿De acuerdo? A ver un momento, que veo que pregunta algo George Víctor. Nos pregunta George Víctor que qué quiere decir que cuanto más calor tenemos, menos potencia producimos. A ver, estamos hablando en términos relativos, ¿de acuerdo? En tanto por ciento. Lógicamente, cuanto más intensidad incida sobre el panel, en términos generales vamos a producir más. ¿De acuerdo? Lógicamente, pues si hay un día de mucho calor y tenemos 100 paneles fotovoltaicos, la producción será muy alta. Pero si analizamos cada panel solar fotovoltaico individualmente, el rendimiento, es decir, la energía que nosotros conseguimos sacar por la que nos llega, el rendimiento general es menor que cuando hace menos radiación, ¿de acuerdo? Cuando hace menos calor. No sé si te refieres a eso, yo lo he visto. El rendimiento de cada panel será un poquito inferior, aunque lógicamente sacaremos mucha más producción un día muy soleado que un día nublado. ¿De acuerdo? A ver, pregunta José Luis, ¿a qué temperatura suele trabajar de media un panel en una instalación tipo? Esto nos lo van a dar también en el panel, ¿vale? Lo veremos ahora, lo veremos también en las características que nos marcan este panel. Las condiciones estándar son de 25 grados, temperatura de célula, que eso se correspondería con una temperatura ambiente mayor. ¿De acuerdo? Pues una temperatura ambiente de 30 a 35 grados. En este caso, así como la radiación de 1000 vatios partido por metro cuadrado no se corresponde con la real, la temperatura de la célula sí que suele estar en torno a esos 25 grados o un poquito más, ¿de acuerdo? 30, 35, 40 grados. ¿De acuerdo? Bueno, y luego también nos dan las características físicas, ¿de acuerdo? Las características físicas, pues nada, simplemente lo que sería dimensión, peso, área, tipo de célula, ¿vale? Pues aquí nos estarían diciendo que es un panel monocristalino, nos dice que hay 72 células en serie, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si hay 72 células en serie, haciendo el cálculo de que nos da 0,6 voltios cada célula, nos salen 43,2 voltios. ¿De acuerdo? La tensión a circuito abierto que nos están dando es 44,46. ¿Vale? Es decir, viendo el número de células que tenemos, también podemos saber la tensión que nos va a dar el panel. ¿De acuerdo? Nos dice que son 6 strings diferentes de 12 células cada uno. ¿De acuerdo? Los strings eran
cada uno de las columnas de 9 células que hemos visto en este panel. De acuerdo, bueno, luego características del cristal delantero, del marco y el rango de funcionamiento. De acuerdo, pues nos dicen que estos paneles pueden funcionar en una temperatura de menos 40 grados a 85 grados centígrados. De acuerdo, un rango en el que no vamos a tener problema. Y luego también es importante tener en cuenta, nos dan la máxima tensión del sistema. De acuerdo, nos dicen que es de 1000 voltios. Si fuéramos a realizar una instalación de conexión a red, lo que nos está diciendo este dato es que no podemos conectar un número de paneles que en total nos dé una tensión mayor a 1000 voltios. ¿De acuerdo? Que la suma de toda la instalación sea superior a 1 kilovoltio, a 1000 voltios. ¿Por qué? Porque esta tensión límite, a partir de esta tensión, se podrían producir fugas de corriente en el panel. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería peligroso para la integridad de las personas que estuvieran alrededor. Nos dan también la carga máxima de viento que soporta, que son 130 km por hora, y la carga máxima de nieve. ¿De acuerdo? Pues en sitios de más frío hay que tener también en cuenta que se puede depositar nieve sobre el panel solar. ¿De acuerdo? Nos darán una curva característica, similar a la que hemos visto antes, con su intensidad máxima, su tensión a circuito abierto máxima y su punto de potencia máxima. Luego, ¿cómo se comporta el panel? Bueno, aquí no se ve mucho, pero bueno, os lo cuento yo. ¿Cómo se comporta el panel? Siempre con una temperatura de 25 grados y con diferentes intensidades, y está en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Exactamente las mismas gráficas que hemos visto, pero bueno, cada panel tiene unas características concretas. ¿Vale? Ahora, respecto de la presentación, esto sería todo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poco el panel solar fotovoltaico, las características eléctricas que hemos comentado que nos vienen y, bueno, un poco cómo tomar las medidas en él, aunque vais a ver que es muy sencillo. ¿De acuerdo? Un segundo que voy a acercar la cámara para que lo podáis ver mejor. Ya os digo, ahora que vamos a trabajar sobre el panel, lo mejor es que en el menú de aquí abajo a la derecha elijáis el método MIDI, ¿de acuerdo? Que es para que veáis la cámara en grande. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el panel solar fotovoltaico y aquí tenemos las características eléctricas. ¿De acuerdo? A ver. Esto. Aquí podéis ver que nos marca una potencia máxima de 40 vatios, ¿de acuerdo? Una tolerancia del más menos 5%, es decir, que en las condiciones que nos dan, pues esta potencia máxima puede variar en un 5%, la corriente del punto de máxima potencia, que serían 2,30 amperios, la tensión del punto de máxima potencia, que sería 17,4 voltios. ¿De acuerdo? Como sabéis, lo que hemos comentado antes, la potencia tendrá que coincidir aproximadamente multiplicando estos dos valores, ¿de acuerdo? Si hacemos 17,4 por 2,3, si lo hacéis en casa, obtendríamos una potencia aproximada de 40,2 vatios.
¿De acuerdo? ¿Por qué esta potencia se calcula con la corriente del punto de máxima potencia y la tensión del punto de máxima potencia? Porque estos son los datos reales cuando estén trabajando en carga que nos van a dar. ¿De acuerdo? Luego, la intensidad de cortocircuito y la tensión a circuito abierto, en este caso serían 2,58 amperios y 21,8 voltios respectivamente. Esto nos lo dará pues en cortocircuito y a circuito abierto, ¿de acuerdo? No en condiciones de carga. Y nos dice que aquí la temperatura de la célula en condiciones nominales estará en torno a los 45 grados, ¿de acuerdo? Es decir, que lo habitual es que trabaje a esta temperatura. ¿De acuerdo? Luego nos da pues el peso, 4,5 kilos, las dimensiones, lo que hemos hablado antes, el máximo voltaje que le podemos aplicar al sistema, 715 voltios, y también nos dice la intensidad en este caso, ¿de acuerdo? 10 amperios. Nos dice que es un sistema multicelular de silicio, y en la parte de más abajo, vale, simplemente nos da también las condiciones estándar, ¿de acuerdo? El AM igual a 1,5, una energía de 1000 vatios partido por metro cuadrado y una temperatura de trabajo de 25 grados centígrados. ¿Vale? Esto es lo que habitualmente nos ofrecerá cualquier panel en su hoja de características básicas. ¿De acuerdo? Ahora, en estos paneles que tenemos aquí colgados, vamos a tomar alguna de las medidas, ¿de acuerdo? Como podéis ver, tenemos dos paneles solares y para simular la radiación, pues lo que hemos hecho, ya que aquí no tenemos disponibilidad solar, es poner unos focos. ¿De acuerdo? A ver, aquí tendríamos la conexión del panel solar 1. Vale, bueno, ahí estarían los paneles iluminados y vamos a enfocar aquí a la mesa, que es donde vamos a hacer las medidas, ¿de acuerdo? Tendríamos los paneles solares iluminados, ¿de acuerdo? Y hemos sacado las conexiones a la parte exterior. ¿Qué vamos a medir, por ejemplo? Bueno, por ahora apago los focos, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un voltímetro en el que, por ejemplo, vamos a medir primero la tensión a circuito abierto. Es importante que recordéis siempre el terminal negro en el terminal que llama como COM y el terminal rojo. Si vamos a medir tensión o intensidades pequeñas en el lado derecho y si vamos a medir intensidades de mayor tamaño en el lado izquierdo. De todas maneras, tenéis múltiples vídeos sobre el manejo del multímetro en el campus. Y también mi compañero Valentín está haciendo alguna que otra clase virtual. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primero vamos a medir tensión, que podemos ver aquí. ¿De acuerdo? Este sería el simbolito de tensión en corriente continua y esta sería la escala. ¿De acuerdo? Pues para empezar vamos a ponerlo, por ejemplo, en una tensión de 20 voltios. ¿De acuerdo? 20 voltios, lógicamente no estamos midiendo nada, por lo que nos marca 0 voltios. ¿De acuerdo? En el primer panel, si medimos la tensión en corriente continua, pues ahora mismo casi sin luz, porque en el aula no hay mucha luz. Y sin los focos encendidos nos da una tensión de 12,78 voltios. ¿De acuerdo? Y en el panel de al lado, sería el panel 1, y en el panel de al lado tendríamos una tensión de aproximadamente 10,97 voltios. ¿De acuerdo? Ahora mismo podéis ver que el valor que nos está dando es negativo. ¿Por qué es negativo? Bueno, en corriente continua simplemente con cambiar los terminales nos daría positivo, ¿de acuerdo? Aproximadamente 10 y pico, casi 11. Cuando en el primer panel le da el sol, en este caso lo simulamos mediante los focos, pues podemos ver que la tensión, estará en torno a
8,90 voltios, ¿de acuerdo? Ya estaríamos sacando del panel casi 19 voltios. Y en el caso del otro panel, lo iluminamos también, obtendríamos una tensión un poquito inferior, ¿de acuerdo? De 18, 17,99, 17, casi 18 voltios, vaya. Lo podéis ver. Esto para medir la tensión, ¿de acuerdo? La intensidad va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Para medir la intensidad, recordad, si van a ser, aquí en el multímetro lo podemos ver, vamos a apagar estas luces para que se vea mejor, valores inferiores a 200 miliamperios, no hace falta que modifiquemos esta borna, ¿de acuerdo? Y en el caso contrario, de que fueran valores, preveyéramos que iban a ser valores superiores a 200 miliamperios, tendríamos que cambiar la borna, ¿de acuerdo? Y también la selección. Por seguridad, conviene siempre medir la intensidad mayor que puede ser, ¿de acuerdo? Porque no sabemos si nos va a dar 200 miliamperios, 400 miliamperios, 4 amperios, por lo tanto, primero mediremos siempre en la escala de mayor tamaño. Y pondremos el valor del multímetro en intensidad, corriente continua y los 10 amperios que hemos comentado. Como veréis en los vídeos que tenéis colgados en el campus, la intensidad se mide en serie y la tensión en paralelo. En este caso, como no hay ninguna carga, podemos medirla igual. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que vamos a sacar una intensidad muy pequeña, más sin iluminar, y entonces nos da 0 amperios. ¿De acuerdo? Si la ilumináramos, ya se puede ver que sube aproximadamente a 0,09 amperios. ¿De acuerdo? Como es una intensidad muy pequeña, bueno, pues vamos a medir en la escala de miliamperios y ponemos esto a 200. ¿De acuerdo? Hacemos la medición sin luz en el primer panel y nos da una intensidad, ¿vale? De unos 3,8, estamos sacando unos 3,8 miliamperios, ¿de acuerdo? Prácticamente despreciable. Y en el otro, un poquito mayor, ¿de acuerdo? 4,4 miliamperios, es decir, 0,004 amperios. Lógicamente casi no hay luz, pues no estamos aprovechando mucho el panel. En el caso de iluminar los paneles, bueno, pues podemos ver que ya la intensidad va a aumentar. ¿De acuerdo? En el caso de un panel estaríamos sacando casi 120 miliamperios y en el caso del otro panel estaríamos sacando, voy a acercarlo, perdón, unos 64 miliamperios. ¿De acuerdo? Ahora lo que hemos comentado, si dejáramos los focos durante mucho tiempo y viéramos que se va calentando el panel, pues bueno, iría disminuyendo el rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos ver también? Bueno, pues ahora mismo podemos ver la potencia que nos estaría dando el panel, ¿de acuerdo? Vamos a medir, por ejemplo, en un panel, como hemos dicho, la intensidad que nos daba. Nos decía que era, en este panel, ¿vale? Unos 121 miliamperios. ¿De acuerdo? Vamos a apuntarlo. Es decir, sería aproximadamente 0,121 amperios. Y una tensión de 18,88 voltios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a apagar ya. ¿De acuerdo? Tal y como hemos dicho, pues es una potencia de una intensidad de 0,121 amperios, una tensión de 18,88 voltios, por lo tanto estaríamos sacando una potencia de 2,1
28 vatios. ¿De acuerdo? Bueno, pues lógicamente con esta poca luz que tenemos en la sala es bastante pequeño el valor de la potencia que estamos sacando, pero bueno, así se tomarían las medidas y así hemos visto un poco el funcionamiento del panel. De acuerdo, en principio, a ver, no sé si habéis preguntado algo. Vale, me comenta George Víctor que no tiene imagen. No sé a qué se puede deber, me imagino que el resto sí que habréis tenido. De todas maneras, colgaremos el seminario en la sección de clases, ¿de acuerdo? Entonces, si lo puedes completar con este vídeo. No sé si tenéis alguna duda al respecto de los paneles, ya os digo. Nada, esto ha sido simplemente una pequeña introducción. Luego, pues si conectamos los paneles en serie, obtendremos una potencia mayor. Se pueden conectar también en paralelo, depende de lo que queramos obtener. Si queremos obtener más tensión, más intensidad. En el próximo seminario veremos las diferentes conexiones que se pueden hacer en los paneles, ¿de acuerdo? Qué ocurre cuando los conectamos en serie y qué ocurre cuando los conectamos en paralelo. Y en principio esto ha sido el seminario. ¿Alguna duda o pregunta? En principio, bueno, pues si no hay preguntas, daremos por finalizado el seminario y nos vemos en el... A ver, pregunta George Víctor, si la dimensión de los paneles varían. Sí, pueden variar. No todos los paneles son de la misma dimensión. ¿De acuerdo? Cuanto mayor es el panel, normalmente pues más células podemos encajar y mayor es la potencia. Hay desde paneles muy pequeñitos, bueno, de hecho estos que veis aquí no son demasiado grandes. Normalmente en instalaciones suelen ser de mayor tamaño. Bueno, pues cualquier duda, ya sabéis que podéis consultar con nosotros a través de la mensajería, a través del teléfono, y cualquier cosa estamos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta el próximo vídeo. A ver, pregunta Manuel Jesús, si hay 72 células, 24 voltios, y si hay 36, siempre puedes hacer la cuenta, ¿de acuerdo? Si hay 72 células, aproximadamente por 0,6 voltios nos va a dar aproximadamente unos 43 voltios, ¿de acuerdo? Más o menos sería esa la tensión que nos podría dar, ¿de acuerdo? Aunque siempre trabajaremos con tensiones menores. Y para 12 voltios 36 células. Bueno, si tuviéramos 36 células serían aproximadamente unos 21,6 voltios. ¿De acuerdo? Siempre de manera aproximada. Siempre cada célula es 0,0... No siempre, ¿de acuerdo? Es un valor aproximado. Dependiendo, por eso siempre realmente no es así como se ve la tensión de cada panel, sino que nos la va a dar el propio fabricante, que ha hecho unas pruebas y que en función de eso nos dará la tensión real, ¿de acuerdo? Nos pregunta José Luis si independientemente si es monocristalino o policristalino, sí es muy similar, ¿de acuerdo? Varía la eficiencia, pero la tensión que podemos sacar de ella está aproximadamente en los 0,6 voltios. Bueno, pues lo dicho, si no hay preguntas, nos vemos en el próximo seminario, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta la